En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la lectura bíblica del segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, pero el vidente Jehú, hijo de Hananini, salió al encuentro del rey Josafat y le dijo: vas a ayudar a un impío y vas a tener especial aprecio a los que odian al Señor. Por eso la cólera del Señor está contra ti. Pero también se han hallado cosas buenas en ti, puesto que has arrancado las aceras de la tierra y has decidido en tu corazón buscar a Dios. Josafat residía en Jerusalén, pero de nuevo salió a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta las montañas de Efraín, acercándolo al Señor, Dios de sus padres. Estableció jueces en todo el territorio de Judá, en cada una de las ciudades fortificadas, y les indicó: miren lo que hacen, porque no juzguen para los hombres, sino para el Señor. Y entonces él organizó de tal manera como lo que hacía Moisés, que empezó a organizar todas las comunidades de 100 por 1, de 1000 por 1, de 10,000 por 1, de 100,000, y así organizarlos de tal manera que puso jueces en todos los lugares. Y eso ayudó mucho a que el Estado está cerca de la necesidad. Cuando el Estado está lejos de la necesidad, se cae en violencia, en que no se respeta la dignidad de las personas, no se ejercen los derechos ni las obligaciones de los ciudadanos. Entonces esto empieza a cambiar, y eso le agradó a Dios, ¿verdad? A pesar de lo que le dice este profeta, de que le desagrada a Dios, ¿verdad? En el capítulo 20 empieza un movimiento de los pueblos moabitas y amonitas que se juntaron para declararle la guerra a Josafat. Y dice que eran enormes estos pueblos. Y estos pueblos decidieron ir a destruir a este rey, a todo Jerusalén. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando el pueblo hebreo venía hacia la conquista de la tierra prometida, no les hicieron nada a ellos, les dieron la vuelta, no los dañaron, no los perjudicaron. Entonces, dice el capítulo 20 que él pregunta si deben de luchar o no deben de luchar. Dice que al darse cuenta, Josafat, aterrorizado, en el versículo 3 del capítulo 20, dice: decidió recurrir al Señor y promulgó un día de ayuno por toda Judá. Se reunieron todos los de Judá para implorar al Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron para invocar al Señor. Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo del Señor, de frente al atrio nuevo, y exclamó: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo? Y es toda una oración hermosa que hace, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice: todos los de Judá estaban en pie ante el Señor con sus pequeños y sus mujeres y sus hijos. Entonces Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, el levita, de los hijos de Asaf, se sintió invadido por el Espíritu del Señor, y en medio de la asamblea dijo: atiéndanme, habitantes todos de Judá y de Jerusalén, y tú también, rey Josafat. Así dice el Señor: ustedes no teman ni se acobarden ante esta gran multitud, porque esta guerra no es cosa de ustedes, sino Dios. Mañana bajen contra ellos, subirán por la cuesta de Cis y podrán sorprenderlos con el final del valle que está frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión no les corresponde a ustedes luchar. Deténganse y quédense contemplando la salvación que el Señor va a obrar a favor de ustedes, gente de Judá y Jerusalén. No teman, no se cobarden, salgan mañana a su encuentro, que el Señor estará con ustedes.
una revelación a este hombre. ¿Cómo se llama? Yahaziel. El Espíritu Santo se derramó sobre él y le reveló lo que el Señor le quería indicar. Y entonces dice que Josafat se inclinó rostro en tierra y toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Los levitas de entre los hijos de Coat y de Coré se levantaron para alabar al Señor Dios de Israel a grandes voces. Y una de las voces hermosas dice: alaben al Señor, porque su misericordia es eterna. Bueno, pues dice que al otro día ellos van a buscar a estos pueblos llamados, ¿cómo se llamaban? Moabitas y amonitas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que entre ellos mismos se destruyeron. De tal manera que cuando llega el ejército de Azafat, encuentra un campo de cadáveres. Porque dijo: Dios, esta guerra yo la voy a hacer, yo la voy a terminar, yo lo voy a lograr. Hay veces nosotros pensamos que es imposible que se solucionen cosas en nuestra vida y no confiamos en Dios. Como dice el profeta, lo que le dice, ¿verdad? Dice: ¿vas a ayudar a un impío a tener especial aprecio de los que odian al Señor? Por eso la cólera del Señor está contra ti. Pero también es cierto que tienes cosas buenas, dice. También es cierto. Siempre Dios va a reconocer, nos conoce nuestras virtudes y nuestras debilidades. Tú también debes de saber que hay personas con las que más tienes conflicto, con las que más no te entiendes, que tienen virtudes también. Porque todos somos hijos de Dios. El libro de los Proverbios capítulo 8 dice: ¿no está gritando la sabiduría y la prudencia alzando su voz? En la cima de las alturas, junto al camino, firme en medio de los senderos, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los umbrales de los portones grita con júbilo. A ustedes los hombres grito, mi voz se dirige a los hijos de Adán. Está gritando la sabiduría y la prudencia. ¿Se acuerdan? Salomón pide eso. Nosotros también tenemos que pedir sabiduría y prudencia divina. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, dice: en aquel tiempo prendió el rey Herodes a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y dio muerte por espada a Santiago, hermano de Juan. Y a ver que esto agradaba a los judíos, decidió prender también a Pedro. Eran los días de los acimos, de la fiesta de los acimos. Cuando lo apresó, lo metió en la cárcel, lo entregó a cuatro escuadras de 4 soldados para que lo custodiaran, con el propósito de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba encerrado en la cárcel mientras la iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Cuando Herodes iba ya a hacerlo comparecer, aquella misma noche dormía Pedro entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas vigilaban a la cárcel delante de la puerta. De pronto se presentó el ángel del Señor y un resplandor iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y dijo: levántate deprisa, y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y lo siguió, pero ignoraba que fuera realidad lo que hacía el ángel. Pensaba que se trataba de una visión. Atravesaron la primera guardia, la segunda, y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual les abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle. De repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora comprendo realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Y aquí continúa que regresa a la casa, ¿verdad? Entonces va a ser el proceso del tiempo después de que Pedro tiene que salir de Jerusalén
y va a Roma, ¿verdad? Donde finalmente es donde se establece la Iglesia Católica. Por eso nos consideramos nosotros Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero todavía no sucede esto. Pero estos son el preámbulo de lo que ocasiona que la Iglesia se tiene que desplazar a Roma, obviamente la cabeza, que es Pedro. El Espíritu Santo lo va a dirigir hacia allá. Pero qué maravilloso. Lo mismo que sucede en el Antiguo Testamento, en el libro de las crónicas con el rey Asafat, que Dios hace algo extraordinario a los ojos de ellos, ¿lo ven? Pues lo mismo sucedió con Pedro, donde lo libera de la cárcel, le abre puertas, se le caen las cadenas que lo traen amarrado y sale de la cárcel, ¿verdad? Siempre Dios es maravilloso, siempre Dios es misericordioso, siempre confiemos en Dios. Sabemos que todo esto lo hizo Dios porque su iglesia estaba naciendo y creciendo. Nosotros hay veces queremos ese tipo de milagros. Dios puede hacer mucho más. Pero qué más milagro que tener a Dios en nuestro corazón, nosotros los bautizados. Qué más milagro de recibir infinitamente y diariamente toda su misericordia. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento a nuestro Señor, porque nos ha dado esta vida eterna. Abracémosla, cuidémosla, protegémosla y compartámosla con los demás. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.